Tema muy importante. Si bien es cierto, no es muy frecuente, pero cuando nos encontramos con este tipo de pacientes, de verdad debemos tener al menos una idea de cómo debemos iniciar el tratamiento en este tipo de pacientes. Las hemofilias A y B en nuestra región, si bien es cierto, no son muy frecuentes, pero sí las hay. Cuando yo hacía mi residencia, en toda mi residencia creo que he visto en total unas hemofilias B, un total de 4. Pero cuando llego a Puno, en Puno resulta que una familia es portadora de hemofilia B y me vi como 3 en un año. Al sur de Puno vivían, entonces sabemos que estamos frente a una enfermedad hereditaria, ¿no? Cuya alteración está en el cromosoma X. Entonces, ¿qué es la hemofilia? Pues es un trastorno de la coagulación, ¿no? Tiene un contexto histórico. Antes se mencionaba que esto tenía un trasfondo eh, eh, reinal, ¿no? O sea, que los reyes nomás lo padecían. Entonces, se creía que solamente era una enfermedad aristócrata, que solamente las personas de la alta sociedad la podían tener. Pero no es así, sino que tiene un patrón hereditario, un cuadro clínico característico, ¿no? Donde predomina la hemorragia, ¿no? Y apenas estos pacientes sufren un pequeño golpe y estos exageran su respuesta, ¿no? Por ejemplo, una persona se golpea la rodilla y la rodilla se va a aumentar de volumen, ¿no? Una hemartrosis considerable que puede incluso destruir algunos otros tejidos, llegando a una limitación en la deambulación, ¿no? El diagnóstico tiene que ser, a veces es muy difícil, ¿no? Sobre todo en la hemofilia leve. En la hemofilia leve el diagnóstico es muy fino. A veces el paciente está padeciendo enfermedades o hemorragias durante años y lo llevan al pediatra, lo llevan a otro médico y el paciente o el pediatra les dice que no tiene nada, ¿no? Porque la hemofilia B es, como van a ver posteriormente, la hemofilia A y B eh, en las características leve no va a manifestar muchos síntomas. Entonces solamente cuando hay un sangrado considerable, este sangrado se va a masificar o va a ser un poco más exagerado. Ahí se va a ver el trastorno. En cambio, en los severos, lógicamente, eso se detecta en los primeros años, ¿no? 1 o 2 años ya detectas una hemofilia severa, pero en cambio una leve o una moderada es de muy difícil diagnóstico. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener ojo clínico y hay que saber referir en una determinada situación. En cuanto al tratamiento, el tratamiento ya se ha masificado, tenemos factor 8, tenemos factor 9 acá en nuestra región, los pacientes, pero en los casos de que no haya ese tipo de tratamientos dirigidos, podríamos usar, en el caso de la hemofilia A, ¿no? Podríamos usar crioprecipitados, ¿no? Los crioprecipitados sí los tenemos en banco de sangre acá en nuestra región. Podemos usarlos, ¿no? Sabemos que el crioprecipitado tiene el factor 1, tiene el factor 8, factor de von Willebrand y el factor 13, que es estabilizador de la fibrina. Entonces, podríamos usarlo, ¿no? ¿Y cuánto de factor 8 trae el crioprecipitado? 80 unidades, ¿no? Eso les voy a preguntar, chicos, ¿cuánto de factor 8 trae el crioprecipitado? Bien, trae 8 unidades, ¿no? Y actualmente, bueno, antes se usaba, el tratamiento era pues específicamente de la síntesis del suero, del plasma humano, ¿no? De eso básicamente, pero ahora ya con la ingeniería genética, el tratamiento ha ido mejorando poco a poco. Incluso actualmente se está hablando de un tratamiento vía oral o un tratamiento que dure un poco más de tiempo, porque los pacientes hemofílicos severos tienen que colocarse 2 hasta 3 veces el factor durante la semana. Imagínense, ¿no? Como todo lo que padecen este tipo de pacientes, ¿no? Los severos sobre todo, ¿no? En cambio, los moderados y los leves, solamente cuando hay un trastorno, una injuria, ¿no? Se puede administrar el factor 8, el factor 9. Entonces, ya para definir algo más, es que es la hemofilia, es una diátesis hemorrágica, ¿no? Su característica principal, ¿no?
Hemo viene de sangre, pues, ¿no? Y filia se decía que venía de amor, ¿no? Pero con el tiempo se ha conjugado este tipo de nombre, la etimología, en donde es trastornos de la sangre. Tiene característico hereditario, tiene un trasfondo hereditario. Por eso, chicos, es importante preguntar al paciente o a los padres del paciente si alguien más tiene este problema en la familia. Si tiene alguien más, entonces, bueno, el acercamiento hacia el diagnóstico de hemofilia está muy cerca, pues, ¿no? Tienen sangrados de intensidad variable, ¿no? Como les vuelvo a decir, depende de la hemofilia, si puede ser una hemofilia leve, moderada, severa, entonces, de acuerdo a eso va a ser la intensidad y también la intensidad de la injuria, del golpe que reciba el paciente, ¿no? Por lo que les mencionaba, la enfermedad de los reyes, es una enfermedad real, pues, ¿no? La reina Victoria fue una de los primeros pacientes que se tuvo con ese tipo de diagnóstico y también varios de sus hijos, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, esta enfermedad predomina más en los varones que en las mujeres. Para que una mujer tenga el trastorno de la coagulación alterado, tiene que tener el padre y la madre sufrir de hemofilia, ¿no? ¿Y cómo se trataba o cómo ha ido evolucionando esta enfermedad en los años? En 1900, ¿no? Solamente a través de las transfusiones se podía frenar a esta enfermedad, ¿no? Transfusiones que podían ser hasta 2, 3 veces por mes. Luego dijimos, ¿por qué transfundimos toda la sangre? ¿Por qué solamente no transfundimos plasma? Y al transfundir plasma fresco, podríamos también pasar algo de factor 8. Entonces frenaban las hemorragias. Pero ya, miren, en 1965, ya con la disposición de los crioprecipitados, con la hemoseparación de los hemocomponentes, entonces se pudo separar los crioprecipitados que les dije su principal contenido, factor 1, factor 8, factores de von Willebrand y el factor 13, ¿no? Que tienen buena cantidad. ¿No? Y en 1970 se inició la producción de los factores. Miren, ya tiene varios años los factores, pero era de síntesis humana, ¿no? Por eso que te tenía mucho cuidado. Cuando apareció el VIH en 1980, teníamos casi una transmisión muy variable, ¿no? Se hablaba de que la población tenía hasta un 80% de enfermos, ¿no? Y por eso que ya en 1985 se creó la inactivación viral a través de unas sustancias. Entonces este factor que se creaba ya venía con una inactivación viral, ¿no? Entonces ya era un poco más seguro, por decirlo de otra forma. Y ya en 1992, el primer factor no derivado del plasma se creó. O sea, era un factor que tenía origen humano, pero que también tenía un origen sintético, ¿no? Pero ya actualmente, como les digo, ya desde el año 2010 se está creando un factor que es netamente sintético, ¿no? Entonces, antes incluso en los años 1990, 80, el factor era asociado al factor de von Willebrand, ¿no? Venía factor 8, factor de von Willebrand. Entonces, ahora actualmente ya se ha separado el factor de von Willebrand y el factor 8. Entonces, si nosotros queremos clasificar a la hemofilia, tenemos el patrón de herencia, que es el más importante, sobre todo cuando la alteración es en el gen recesivo ligado al sexo, ¿no? En el cromosoma X, sobre todo la hemofilia A y B, pero cuando es autosómico recesivo, está asociado a la hemofilia C. La hemofilia C no es, yo de verdad nunca he visto una hemofilia C, pero la literatura lo menciona, ¿no? ¿Y por qué deficiencia es? Por la deficiencia del factor 11. Entonces vienen las preguntas de examen. Entonces eso también lo voy a preguntar, chicos. Y la deficiencia, sabemos que la hemofilia A es deficiencia del factor 8 y la hemofilia B es deficiencia del factor 9, ¿no? ¿Y cuál es su incidencia? Se dan cuenta, la incidencia es mucho mayor en la hemofilia A, ¿no? Uno de cada 10.000 varones, ¿no? Sobre todo los varones son los que llevamos la parte fea de esta enfermedad. Hay un déficit del defecto funcional, ¿no? Molecular a nivel del factor 8. Sus concentraciones del factor 8 es más o menos de 10 microgramos por litro y mayormente
la padecen los hombres, pues, ¿no? La hemofilia B, el déficit del factor 9, lo se ha vuelto a repetir, y su incidencia también es no muy frecuente, uno de cada 10.000 varones, y el gen que está en el factor, en cromosoma 10, es el gen del factor 9, ¿no? Los dos están ligados justamente al cromosoma X, como lo hemos dicho anteriormente. ¿Cuál es la prevalencia, no? Del déficit de factor. Miren, se cuenta que si hablamos de frecuencia, la más frecuente es la deficiencia del factor 8, seguida por el factor 9, ¿no? Las principales dentro de la prevalencia de déficit de factor. Si nosotros hablamos, otro que también es importante hablar, es la deficiencia del factor 7 y el factor 11. Si también se dan cuenta, tiene casi la misma prevalencia la del factor 9 con la del factor 11, ¿no? Algo importante también que debemos saber, ¿no? Los niveles de concentración de estos factores y la semivida, ¿no? ¿Cuánto viven? Es muy importante, ¿no? Miren, se dan cuenta que el fibrinógeno tiene una buena cantidad, ¿no? Mayor a 0,5 gramos por litro. ¿Y cuánto vive? 3 a 6 días ese factor. El factor 13 también es otro que vive más, 20 días vive el factor 13. Entre el factor 13 y el fibrinógeno son los factores que viven más, ¿no? ¿Y quiénes viven menos? El factor 7. Y es muy importante también el factor 7, ¿no? Sobre todo en la vía extrínseca, ¿no? 2 a 6 horas, ¿no? Y su concentración es también es mínima. En cuanto a los factor 8 y factor 9, que justamente estamos hablando de hemofilia, el factor 8 vive alrededor de 12 horas, ¿no? Puede decirse hasta 18 horas, y el factor 9 vive de 18 a 24 horas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando damos una terapia de sustitución de factores, tenemos que darle factor 8 cada 12 horas y el factor 9 cada 24 horas, ¿no? Por eso es importante saber la sobrevida. Las características del gen del factor 8. Consta de 180 kilobases distribuidas en 26 exones y 25 intrones, ¿no? Miren dónde está justamente localizado, ¿no? Estas alteraciones. Su localización es en el cromosoma, es en el XQ28, ¿no? Más o menos acá, ¿no? Casi cerca al telómero, ¿no? Encontrándose a un milibase a distancia del telómero, o sea, pequeño, ¿no? Distancia. El telómero es todo esto, ¿no? Está acá más o menos, ¿no? Acá se encuentra ese gen, ¿no? El factor 8 en el cromosoma X. Eso también le voy a preguntar, chicos. Y el factor 9 se localiza en el brazo largo del cromosoma X, ¿no? En la posición XQ27.1, ¿no? Acá, ¿no? Y también está cerca, básicamente, al telómero, pero un poco más alejado, ¿no? Si tomamos como referencia al factor 8, ¿no? Se compone de 7 intrones y 8 exones. El patrón de herencia, ¿no? Que es muy importante, lo que les dije anteriormente, ¿no? La herencia, más o menos del 80% de los casos, es recesiva ligada al cromosoma X, afecta generalmente a los hombres, ¿no? Nosotros somos los que padecemos los sangrados. Las mujeres mayormente son portadoras, ¿no? Son portadoras porque ellas tienen dos X. Si no funciona un X, tiene el otro X. En cambio, nosotros, si no funciona nuestra X, tenemos el Y. Y básicamente el brazo largo es el que nos importa, ¿no? Entonces, si nosotros se junta una madre o un padre que es sano, totalmente sano, con una mujer que es portadora, entonces posiblemente este es los resultados de los hijos que podamos tener. Podemos tener un hemofílico, o podemos tener una portadora, o en todo caso podemos tener una niña o un niño sano, ¿no? Pero si el varón es el portador, ¿no? Y también el que va a sufrir las consecuencias o el que va a tener la enfermedad, entonces miren, las niñas básicamente van a ser las portadoras, ¿no? Y los niños van a ser sanos. Y si ambos tienen este problema, una es portadora y la del otro desencadena la enfermedad, miren cómo sale, ¿no? Y acá justamente lo que le decían, ¿no? En estos casos tenemos a una
mujer que va a padecer trastornos de la coagulación. Solo en estos casos, miren, cuando la dama es portadora y el varón también tiene la enfermedad. Esto también les voy a preguntar, chicos, ¿en qué casos una mujer puede ser hemofílica y puede tener trastornos de la coagulación? Cuando la madre es portadora y el padre tiene hemofilia, ¿no? Y miren, ¿no? Solamente de todos ellos, un niño nomás puede ser sano, ¿no? Y acá está un resumen de todo lo que hemos dicho. Y acá también un resumen. Y acá introducimos más al factor 11, ¿no? Sus incidencias, ¿no? La que tiene incidencia más alta, la hemofilia A, la que tiene más baja, la hemofilia C. Miren, dése cuenta en esto, en un detalle muy importante. El TP, el tiempo de protomina, todos están normales, pero el tiempo de parcial de tromboplastina activa están incrementados. Entonces, para nosotros hacer un diagnóstico en un examen de rutina con APTT o tiempo parcial de tromboplastina activa, y está incrementado, y ese incremento debe superar los 50 segundos. Si supera los 50 segundos, ténganlo por seguro que posiblemente estemos frente a una hemofilia, ¿ya? Y si tiene todos los antecedentes anteriores, lógicamente, ¿no? Antecedentes genéticos, antecedentes de un padre con hemofilia, más un APTT incrementado, solamente hay que averiguar, ¿no? O ya también ya sabemos, ¿no? Si el papá tiene hemofilia A, ya sabemos que vamos a tener hemofilia A, ¿no? Lo importante es saber si es leve, moderado o severo. El cuadro clínico, el que va a abundar la hemorragia, un trastorno hemorrágico, dentro de ellos los hematomas, hemartrosis, las hematrosis que pueden conducir a síndromes compartimentales, ¿no? Que pueden traer alguna alteración en la deambulación, si es que se da en las rodillas o en general en los miembros inferiores. Hay hemorragias, ¿no? Epistaxis, gingivorragia, ¿no? Y son muy marcados sobre todo cuando la hemofilia es severa. Sabemos que los hematomas son acúmulos de sangre causados por hemorragias internas. Hay ruptura de vasos capilares sin que la sangre llegue a la superficie corporal. Aparece como respuesta corporal resultante a un golpe o una contusión, ¿no? Y a veces son contusiones pues leves, no son, ni siquiera son algún golpe eh, severo o fuerte, sino son suaves y a veces solamente son espontáneos, ¿no? Dentro de las hemorragias sabemos, ¿no? Las principales, la epistaxis comienza a aparecer o la gingivorragia. Esto básicamente se da por una ruptura de los vasos sanguíneos. Es una situación que provoca una pérdida de sangre y puede ser interna o externa, ¿no? Sabemos que si la sangre proviene de una arteria, la salida es intermitente, sangre roja brillante; si es venosa, salida continua, sangre rojo oscuro; y si es capilar, salida de sangre en poca cantidad, ¿no? Depende si hay una injuria traumática, ¿no? O producto de un corte. La hemorragia de verdad en ellos es pues rápida, ¿no? Hay que llevarlo a emergencia inmediatamente. La hemartrosis, ¿no? Esa es una de las alteraciones que puede incluso hasta deformar los miembros inferiores, ¿no? Sobre todo las grandes articulaciones son las que se ven afectadas, como los tobillos, rodillas, codos y hombros, ¿no? Incluso pueden sufrir una malformación. Y esto también puede ocasionar, como hay un llenado de sangre en la articulación, puede haber hasta dolor articular grave, ¿no? Y acá está lo que les hablaba, chicos, cuando considerar una hemofilia leve, moderada o severa. Para esto tenemos que medir el factor, ya sea el factor 8 o el factor 9. Si el factor 8 o 9 están totalmente o están bien disminuidos, por ejemplo, si están por debajo de menos de un 1%, o sea, estamos hablando de 0.01 unidades por ml, entonces estamos frente a una hemofilia severa. Y si es severa, va a haber hemorragias espontáneas en articulaciones y músculos, ¿no? Entonces, ojo con esta siempre. Si es moderada, vamos a tener entre 1 a 5% el factor, ya sea 8 o 9, y vamos a tener hemorragias espontáneas y ocasionan sangrados severos con traumatismos y cirugías,
¿no? Básicamente, cuando hay un traumatismo o una cirugía, el sangrado va a ser considerable. Pero si es leve, el factor va a estar entre 5 y 40%. Entonces, las manifestaciones clínicas van a ser hemorragias con traumatismos y cirugía mayor. Traumatismos, pero incluso severos, ¿no? O sea, casi normal, ¿no? Casi normal. Solamente que cuando hay un golpe considerable, un golpe que tenga una magnitud severa, en eso sí va a sangrar el paciente y depende de donde haya sido el golpe, puede ocasionar una lesión, ¿no? Sobre todo de las extremidades. Entonces, acuérdense estos chicos, pregunta de examen. Esto viene cada rato los exámenes de todo tipo. Vienen cuando se considera una hemofilia severa, menos de 1% del factor, ya sea 8 o 9. Acá algo para calcular, ¿no? La cantidad. A veces el factor, ¿por qué se da? Porque el paciente no produce el factor, ojo, ¿ah? Pero también hay situaciones en donde el factor se ve, se ve destruido, por decirlo de una forma, ¿no? Se ve destruido. Hay anticuerpos que van dirigidos contra el factor 8 y contra el factor 9. Hay que aprender a diferenciarlos, ¿no? Una cosa es la producción o deficiencia de producción del factor 8 y otra cosa es la destrucción del factor 8. Hay que aprender a distinguirlos. Eh, Se inhibe estos anticuerpos que van dirigidos contra el factor 8 y 9, inhiben su función y por lo tanto también pueden producir hemorragias. Por eso, mayormente, pero en hemofilia, cuando hablamos, mayormente la hemofilia es congénita, ¿no? Es primaria, no es secundaria. La secundaria en ciertas situaciones se ve esto, lo que les estoy comentando, la presencia de inhibidores. Entonces, ¿cuánto de factor 8 y factor 9 debemos tener? Más o menos entre 50 y 150%, ¿no? Por debajo de esto ya los clasificamos. De 5 a 40, otra vez para recalcarles, de 5 a 40 hemofilia leve, de 1 a 5 hemofilia moderada y menos de 1 es una hemofilia severa. El diagnóstico, importante. ¿Qué les he dicho? ¿Quién nos ayuda? La historia clínica es muy importante para poder hacer el diagnóstico, ¿no? Hoy en día ya la tecnología nos ayuda a saber con más precisión los diagnósticos. Antes no, pues, ¿no? Antes la gente se moría y no sabían de qué se había muerto. Hoy en día sí, ¿no? Ya podemos saber si mi papá o mi mamá murió de tal cosa. Entonces, ese dato es muy importante para armar el diagnóstico, ¿no? La historia familiar de las hemorragias es muy, muy, muy importante. Y uno de los exámenes que les vuelvo a repetir que es muy importante para hacer el diagnóstico es el tiempo parcial de tromboplastina activa, ¿no? Este de acá. También se puede hacer todo el conjunto del perfil de coagulación, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina, ¿no? Con diluciones y correcciones, y también se puede hacer un diagnóstico por exclusión, pero el que te puede estar orientando ya a una hemofilia es el tiempo parcial de tromboplastina activa. Tenemos alta propensión de moretones durante la niñez temprana, esto sobre todo en hemofilias moderadas y severas, pero las leves a veces demoran mucho en hacer el diagnóstico, a veces superando ya los 10 años o 15 años recién se hace un diagnóstico muy tardío, ¿no? Porque no tienen mucha deficiencia de factor. Y las hemorragias espontáneas también nos ayuda bastante a hacer el diagnóstico, ¿no? Un pequeño golpe, o a veces moretones espontáneos nos ayuda a hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, acá está nuevamente las pruebas de laboratorio, nos va a ayudar bastante. Podemos, para diferenciar de una hemofilia primaria de secundaria, o congénita o secundaria, podemos hacer la prueba de mezcla, ¿no? La prueba de mezcla, ¿en qué consiste? En mezclar un suero sano con un suero patológico, en este caso de un hemofílico, ya sea primario o secundario, ¿no? Si corrige, quiere decir que es deficiencia de factor. Si no corrige, quiere decir que es presencia de anticuerpos. El tiempo de trombina se va a presentar normal, el tiempo de trombina normal, el recuento de plaquetas va a estar normal, y cuando nosotros podemos o queremos ya, vemos que el tiempo de trombina ha salido alterado, está aumentado, entonces hacemos un dosaje de factor, ¿no? Y hay que hacer
Básicamente los más frecuentes, el factor 8 y factor 9. Y al final un factor 11, que es el menos frecuente, ¿no? Acá en nuestro país no he visto mucho deficiencia de factor 11, mayormente en Europa está descrito, ¿no? Dentro del tratamiento, miren cómo ha evolucionado el tratamiento, ¿no? Desde el año 1950, ¿no? Pasando por varios, por los crioprecipitados, por la transfusión de plasma, ¿no? Por la creación de concentraciones altas en factores de coagulación, y hasta que llegó el momento de sintetizar a través del plasma humano los factores, ¿no? Después la creación de los inhibidores para frenar cualquier actividad viral, sobre todo el VIH, y hasta los años 2000-2010 se ha creado ya un factor totalmente o casi sintético, ¿no? Esto es lo que les decía, ¿no? El tratamiento. El tipo de producto plasmático, si tiene inactividad viral, excelente, se puede administrar. Si tiene, si es recombinante, o sea, tiene ambos, sintético y de origen humano, entonces también se espera que tiene una inactivación viral, ¿no? Y la modalidad terapéutica, como les dije, si es leve, va a ser siempre a demanda o profiláctica, pero si es severa, tiene que usar de por vida el factor, ¿no? A veces se les administra, les vuelvo a repetir, se les administra a veces 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, ¿no? El inicio, a veces el tratamiento es domiciliario, ¿no? Como es una enfermedad que ya el paciente y su familia lo pueden conllevar, entonces se puede hasta se considera que se puede administrar hasta en el domicilio. La duración es variable. A veces hay que usar bastantes esquemas de, del uso de factor, ¿no? Sobre todo con aquellos pacientes que van a ser operados o que se le va a extraer la muela, ¿no? O cualquier tipo de cirugía, sea menor o mayor, siempre se debe ir acompañado o debe tener la institución de salud debe tener una buena cantidad de factor para poder hacer estos procedimientos. Debe tener garantizado la cantidad de factores. A veces van a usar 10 frascos, 20 frascos. Imagínense si el paciente le van a sacar el apéndice y no tengan factor, entonces riesgo-beneficio, ¿qué hacen? Entonces tratar de conseguir más factor, por lo menos un paciente de 10 años va a tener una necesidad más o menos de 20 a 40 frascos, ¿no? Entonces, es bastante. Entonces, para poderlo operar, primero tiene que conseguir los frascos, ¿no? Porque si no, ese paciente se va a morir en un sangrado masivo, ¿no? La dosis, una unidad por kilogramo, ¿no? El factor 8 y el factor 9 igual una unidad internacional por kilogramo, ¿no? Ya sabemos que el factor se coloca 2 veces por día y el factor 9 se coloca una vez por día. Ese es por el tiempo de vida media. La profilaxis, el tratamiento puede ser una vez o 2 veces, o una vez por semana, o a veces una vez por cada 15 días, y tiene que ser continuo, ¿no? Tenemos una profilaxis primaria antes de los 2 años, después de la primera hemartrosis, antes de los 2 años sin hemartrosis, también hay diferentes esquemas, y una profilaxis secundaria después de los 2 años o después de 2 o más hemartrosis, tratamientos regulares intermitentes por hemorragias repetidas, ¿no? Entonces, se administra el factor deficiente en cantidad y frecuencia va a depender mucho el tipo de hemofilia, ¿no? Y el tratamiento es endovenoso. A veces en niños es pues bien difícil, de verdad bien difícil, administrar el factor, ¿no? ¿No? A veces no tienen buenas venas. Imagínense a un pequeño de 2, 3 años colocándole cada 2 días factor. Las madres de verdad tienen muchos problemas para conseguir personal de salud que les pueda administrar el factor. Hemos tenido acá en Juliaca 2 niños, ¿no?
en donde de verdad era difícil conseguir una persona que las pueda administrar el factor. El reposo es muy importante después de un traumatismo moderado severo. También la inmovilización, ¿no? Sobre todo de las articulaciones, porque pueden producir más daño. Se puede colocar hielo local por un lapso de 30 minutos. Hay que medir el pulso de ambas piernas, la sana y la que sufrió la alteración o el traumatismo. Elevación, si es posible, de la extremidad o la articulación. Usar analgésicos. Prohibido usar aspirina porque altera la funcionabilidad de las plaquetas, ¿no? Entonces, imagínense, problemas en el factor de coagulación y problemas en las plaquetas, pues ese paciente se va a sangrar, pues, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con usar AINES, ¿no? Y la rehabilitación debe ser oportuna. Por eso es que se dice que los pacientes con hemofilia tienen que tener un tratamiento multidisciplinario, ¿no? Donde intervienen el hematólogo, el traumatólogo, enfermera, nutrición, rehabilitación, ¿no? Es un equipo, todo un equipo para poder tratar a este tipo de enfermos, ¿no? Y también hay grupos de hemofílicos en el Perú, ¿no? Que ellos mismos se agrupan y también ven cómo se cuidan entre ellos, pues, ¿no? Algunos medicamentos que podemos usar para frenar el sangrado en el caso de que no podamos conseguir factor o tal vez como tratamiento coadyuvante. Tenemos la desmopresina, ¿no? Sobre todo para hemofilia A, ¿no? Y los antifibrinolyticos como el ácido tranexámico, ¿no? Que sabemos que eso, el ácido tranexámico lo tenemos en cualquier farmacia, ¿no? El ácido aminocaproico, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando sangran las mucosas. Tenemos que usar el factor inmediatamente. Como les vuelvo a mencionar, ¿no? Miren nuevamente cómo ha ido evolucionando el tratamiento, ¿no? Lo hemos mencionado 2 veces, y las nuevas moléculas que se están usando actualmente. La intención, el objetivo que se tiene en salud para tratar a este tipo de pacientes es que la administración del factor 8 dure por más tiempo, pero nos hemos dado cuenta que la sobrevida pues es, es mínima, ¿no? Es 12 horas, incluso hasta 18 horas, pero entonces administrarlo de esa forma, una administración que sea por vía subcutánea o por vía intramuscular, creo que sería una mejor solución para que el factor se libere lentamente. Y una de las alternativas que actualmente ya se está estudiando es la vía oral, ¿no? Ojalá es que la vía oral en el tiempo nos ayude, pues, ¿no? Para poder combatir o frenar esta enfermedad, porque esta enfermedad saben que no se cura, ¿no? Solamente la podemos frenar o podemos modular. Entonces la vía oral está apareciendo ya en estos últimos años como una buena alternativa para no estar hincándolos a los pacientes con cierto grado de frecuencia. Eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta? Al parecer no hay preguntas, doctor. No hay preguntas, yo pregunto. Johnny Cari. Johnny Cari, ¿está o no está presente? Buenas noches, doctor, presente. Hola, Johnny. Sí, Johnny, quiero las respuestas rápidas, ¿ah? Dime, ¿cuándo se considera una hemofilia severa? Menos de 1%. Menos de 0.1%. No, 1%, 1%. Menos. No te marees, 1%, 1%, listo. Elvis Ronald. Presente, doctor, buenas noches. Hola, Elvis. Elvis, ¿qué factores tiene el crioprecipitado? Factor 8 y factor... Factor 8. la más común. Sí, ¿Qué más? y el factor 9. Los más comunes. Ya, asterisco para él.
Te ganaste tu asterisco. Y les he dicho, lo peor de todo es que les he dicho que va a preguntar, ¿ah? Eso te he dicho, Elvis. ¿Listo? Ese 8, 1, factor de von Willebrand y factor 13. Ya. Lady, asterisco para Elvis. Sí, doctor. Listo. Yenida Esther. Presente, doctor. Hola, Yenida. Yenida, dime, ¿cuánto de factor 8 viene en el crío? Oh, Yenida. Hay de 50 a 150%, doctor. 8 Chicos, unidades. sálvenla. 8 unidades. Sálvenla. 80 unidades. 80 unidades. 80. Asterisco para... A gritos. ¿Ves? Eso también les dije que le iba a preguntar, ¿ah? 80 unidades. A ver. Camila. Buenas noches, doctor presente. Camila, hola Camila, buenas noches. Camila, dime, ¿qué examen de laboratorio de rutina nos ayuda a hacer un diagnóstico de hemofilia? El tiempo parcial de tromboplastina activa. Muy bien, Camila, gracias. Gracias, Camila. A ver. Calisaya Mamani. Sí. Buenas noches, doctor presente. Hola, Solange. Dime, Solange, ¿cuándo considero hemofilia C? Severa. No, deficiencia del factor 11, doctor. Muy bien, Solange. Gracias. Y última pregunta, ¿ya? Para irnos a descansar. Espero que lo contesten, pues, tus compañeros. Maricel, Micaela. Sí, doctor presente. Maricel. La pregunta, ¿en qué cromosomas se encuentran estas alteraciones de hemofilia? En el cromosoma X, doctor. Muy bien. Vamos, chicos, a descansar. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas